Mr. Davis? ¿Puedo mantenerme anónimo? ¿Qué quiere reportar? Un doble homicidio. Los psicópatas, quienes carecen de conciencia, hacen lo que mejor resulte para ellos. A lo largo de los años he visto muchas cosas que se le hicieron a cadáveres. Pero nunca había oído de algo así. El Departamento de Justicia, el FBI. Era un caso en donde todos tenían que colaborar. ¿Ninguna pisada con sangre, nada como eso? No. Los psicópatas no pueden ser descriptos en base a su altura, peso, edad, género o raza. Cada vez que miro a alguien, veo adentro mío destellos de yo asesinándolo. Mi nombre es Anna Siga Nicolasi. En mis 2 décadas como fiscal de homicidios de la ciudad de Nueva York, vi cómo los asesinatos afectan vidas mucho más allá de las escenas del crimen. Déjenme llevarlos dentro de la lucha por justicia para víctimas y sus seres queridos. Esto es Justicia por Mano Propia. Como fiscal en Brooklyn, me topé con unos cuantos homicidios brutales y descubrí que las grandes ciudades no tienen el monopolio de la violencia. A veces, los crímenes más sorprendentes ocurren en los lugares menos probables. En 2013, la ciudad universitaria de David, California, se vio impactada por las muertes de Claudia Maupin, de 76 años, y su esposo, Chip Northup, de 87. Vine al norte de California para descubrir cómo un pequeño departamento de policía resolvió uno de los crímenes más horripilantes del país y por qué una fiscal joven llamada Amanda Sambor encaró la misión de hacer justicia. ¿Qué recuerdas haber escuchado sobre este caso por primera vez? Ya había trabajado con homicidios, pero nunca con nada a este nivel. Esto fue algo muy espantoso e inesperado para ese pueblo. Davis era el tipo de lugar en donde podías sentirte cómodo dejando tu puerta o tu ventana abierta. Pero después de ese incidente, eso cambió por completo. La gente definitivamente tenía miedo. Si tuvieras que describir este caso en solo 1 o 2 oraciones, ¿qué es lo que dirías? Una pesadilla. Fue lo peor de lo peor. La escena del crimen más horrenda que haya visto. Había una completa falta de humanidad en ella. ¡Feliz cumpleaños! Claudia Maupin era una abuela que abrazaba a la vida y a la gente con el corazón y los brazos abiertos. Victoria, nunca hemos tenido el privilegio de conocer a tu madre. Por favor, descríbemela. Mi madre era la persona más amable que podías conocer. Sé que la gente dice mucho eso, pero era realmente cierto. De alguna forma, me quitaba el miedo de cualquier cosa que estuviese atravesando. Adolescentes, bebés, matrimonios. Hablaba con ella todos los días de mi vida. Me suena casi como una madre leona. Oh, lo era. Lo era. Era una protectora. Y en un momento, tu madre conoció a Chip. Mi madre conoció a Chip cuando descubrió la iglesia unitaria y se enamoró. En cuanto se vieron, todo se dio entre ellos y se generó una química instantánea. Así fue. ¿Y se casaron? Sí, lo hicieron muy pronto. Creo que al año. Sabían que eran el uno para el otro. Los dos se conocieron tarde en sus vidas, pero no demasiado tarde para enamorarse. Oliver Northup, a quien sus amigos le decían Chip, era un abogado retirado y un viudo con hijos y nietos. Ambas partes de la familia se dieron la bienvenida. Cuando tenías unos 20 años, alguien nuevo se sumó a la vida de tu abuela. Así es. Ella me había contado todo sobre él y no podía esperar para presentármelo. Yo estaba en el siguiente vuelo. ¿En serio? Viajé hasta allí y lo conocí. Él era gracioso e inteligente. Además de que le gustaba mucho la música y realmente adoraba a mi abuela. Ella estaba muy enamorada de él. Ambos tenían su bella rutina de todas las noches, la cual consistía en sentarse en su sofá a ver programas de investigaciones de homicidios mientras tomaban helado y él le Todo era masajeaba los pies. maravilloso. Era muy lindo. Háblame sobre Claudia y tu padre como pareja. Claudia era una persona muy encantadora. Fue un sueño hecho realidad que mi padre estuviera con alguien así. Todos estábamos muy contentos por él.
¿Cuán cercano era él con tus hijos? Bueno, se llevaban muy bien, eran muy cercanos. Él los llevaba a rodeos al norte, de excursión o a acampar. El trabajo de tu padre era muy importante para él. Cuéntame el tipo de trabajo que hacía. Comenzó a trabajar como fiscal en la última década de su vida. Presentaba apelaciones para gente que la estaba pasando mal en prisión y también representaba a una joven enamorada de alguien metido con una de las pandillas principales del norte de California. Era la única parte de su vida que lo ponía en riesgo. Cuando Chip no ayudaba a prisioneros con sus apelaciones, se lo encontraba interpretando con su banda Pura Creek Crawdads. Nunca había faltado a ningún espectáculo hasta el 14 de abril de 2013. ¿Cómo se supo por primera vez que algo no estaba bien? Se suponía que Chip debía ir a dar un concierto el 14 de abril, al cual no fue, lo cual era bastante atípico. Una de las hijas de Claudia estaba en el espectáculo y se dio cuenta de la ausencia, por lo que comenzaron a llamar. Ni Chip ni Claudia contestaban sus teléfonos. Por lo tanto, la hija y su novio fueron al condominio esa noche para ver si estaban en casa y ver qué estaba pasando. Golpearon la puerta varias veces, el periódico todavía estaba bajo la puerta y se dieron cuenta de que tenían que llamar a la policía porque algo no estaba bien. Al día siguiente, ambas partes de la familia se despertaron con una oleada de llamadas alarmantes. Era una mañana de lunes. Vi que había 12 llamadas perdidas de mi hermana en mi teléfono, lo cual era algo muy inusual. Ella había dicho, Vicky, alguien irrumpió en la casa de mamá y hay 2 cuerpos adentro de la casa. Por lo tanto, nos subimos al auto y condujimos hasta Davis. Recuerdo haber visto furgonetas de la policía y cintas amarillas de escena del crimen por toda la calle. Fui hasta el oficial de policía que estaba allí y él me dijo, lo siento, no te dejaremos pasar. No decían una palabra. La gente describe esos primeros minutos y horas de manera diferente. Claro. ¿Cómo fueron para ti? Estaba llena de furia, porque no sabíamos qué había pasado. Alguien se había metido en su casa y los había asesinado. Fue confuso porque no respondían ninguna pregunta. La detective Kirit Braisnik y sus colegas ocultaban detalles sobre los homicidios por una buena razón. La escena del crimen no se parecía a nada que jamás hubieran visto. ¿Qué recuerdas de este llamado? Mi sargento me llamó y me dijo, necesito que te dirijas a este domicilio por un doble homicidio. Creí que estaba bromeando. ¿Qué te hizo reaccionar con escepticismo? Davis es un pueblo seguro en donde no ocurren muchos delitos. Un homicidio hubiera sido sorpresivo, pero el hecho de que se tratara de uno doble ya era impactante. La detective Braisnik se sumó a los primeros socorristas que ya estaban en la escena. Se trataba tan solo de la tercera investigación de homicidio de su carrera y de la quinta en Davis en más de una década. ¿Cómo estaba todo aquí afuera cuando llegaste esa noche? Había autos de policía en las calles y cintas amarillas de escena del crimen bloqueando tanto espacio como se pudiera. ¿Y cuál es la unidad? Esta. Luego te encontraste con los oficiales. Guíame por el recorrido que seguiste. Ni bien observé un poco lo que teníamos, tomé mi caja de evidencias y, como siempre, lo primero que hicimos fue filmar todo. Recopilar pruebas en la escena de un crimen es muy metódico. Comenzamos por lo más general y grabamos todo el exterior de la casa. Hagamos una toma completa para empezar. Estuvimos en el garage y recorrimos cada parte de la casa que pensábamos que podía relacionarse con estos homicidios. Esto estaba abierto. Yo quizás señalé varias cosas. ¿Subirías estas cajas aquí con sus correspondientes nombres? Había que documentar cada pequeña cosa para intentar capturar todo tal como estaba aquella noche. Nunca se sabe qué puede ser importante. ¿Cuánto tiempo estuviste procesando la escena del crimen? El procesamiento inicial fue de 17 horas. Luego de eso se encaró la zona principal de la escena del crimen. Allí iremos. Como pueden ver, la tela metálica está cortada.
La ventana estaba abierta y la tela metálica cortada, por lo que había un desorden. Aquí veo una tela metálica. ¿Era una tela así? ¿Estaba más baja o más alta? Era similar a esa y estaba más o menos a la altura de mi cintura. Estaba en la parte trasera, en la sala de estar. ¿Los cortes eran irregulares? ¿Cómo los describirías? Eran en ángulo recto. Iban hacia abajo y luego en línea recta. La intención había sido claramente lastimar a estas personas. Nada más en la casa aparentaba estar fuera de lugar o haber sido alterado. La oficina. ¿Había alguna huella dactilar? No. ¿Ninguna pisada con sangre, ni algún rastro de pies, nada? Ojalá hubiera habido algo así. No había huellas de pisadas al ingresar desde afuera, ni en la zona en donde se había abandonado la escena del crimen. Pero la horripilante escena en el dormitorio de Claudia y Chip hablaba por sí sola. ¿Qué viste en cuanto entraste? Y este es el dormitorio principal. Fuimos desde la sala de estar hasta el dormitorio de las víctimas. Había un hombre y una mujer que aparentaban haber estado durmiendo. Las sábanas habían sido retiradas, por lo que sus cuerpos estaban expuestos. Ambos habían recibido múltiples puñaladas, además de tener aperturas en sus torsos y sus extremidades. Aparentaban haber sido abiertos. Claudia y Chip fueron apuñalados más de 60 veces cada uno. Entonces aquí hay mucho más que la intención de matar. Sí, la magnitud del daño causado a esta gente indicaba una inmensa cantidad de emoción y enojo. Pero esto era mucho más que un ensañamiento. Para mí parecía la obra de un asesino sádico y despiadado, quien muy probablemente iba a volver a atacar. A la policía aún le faltaba hacer el descubrimiento más perturbador de todos. Esas imágenes nunca podrán ser borradas de mi cabeza. En Davis, California, los brutales asesinatos de Claudia Maupin y Chip Northup dejaron a una pequeña fuerza policial en busca de pistas y a una familia desesperada por tener respuestas. Me quebré porque fue cuando me di cuenta de que ella se había ido. Creo que no lo podía asimilar todavía. Me tomó unos días procesarlo, pero mi madre me hizo dar cuenta de que esto era real. Claudia y Chip compartieron su funeral. Así es. Así es. Ella lucía hermosa. Mis hermanas y yo estábamos paradas junto a ella y nos escuchábamos hablando de lo maravillosa que era y cuán agradecidas estábamos por haberla tenido. Discúlpame. Yo sabía que ella estaba con nosotros. Sabía que lo estaba. Y estábamos allí paradas, amándola mucho en ese momento. Luego nos dijimos las buenas noches porque era de noche. Fuimos a apagar las luces de la pequeña habitación y nos fuimos. Pudiste despedirte. Así es. Y ella te pudo decir adiós. Claro. Mejor que tuviste ese momento. Gracias. Yo también. Pero mientras la familia se despedía, la casa del asesino tomaba un giro aún más siniestro. Las autopsias de las dos víctimas revelaron evidencia perturbadora. Estos son los rayos X de la autopsia de Chip. Se puede ver el vaso y cuán profundo lo habían ubicado dentro de la cavidad corporal. ¿En el cuerpo? Sí, dentro de la cavidad corporal. Es un vaso de tamaño completo. Se puede ver que no es para nada pequeño. Para nada. Esto se encontró dentro de Chip. ¿Había algo dentro de Claudia? Se halló un elemento dentro de la cavidad corporal de Claudia. Habían tomado un teléfono, un celular que estaba enchufado en la cocina, para hacerle a Claudia algo similar que lo que le hicieron a Chip, ubicándolo en un área similar a donde se había encontrado el vaso dentro de Chip. Por lo tanto, se habían tomado un tiempo con los cuerpos luego de asesinarlos, haciendo cosas como cortarlos, buscar órganos, buscar tejido adiposo.
¿Hubo alguna suposición inicial sobre el significado que estos elementos podían tener? Había muchas hipótesis, pero ¿por qué los habían elegido? ¿En qué aspecto tenían relación con las víctimas? ¿Por qué esas cosas? No sabíamos si se trataba de algo personal entre el asesino y las víctimas o si se había hecho para despistar a la policía. He visto y escuchado sobre muchas cosas que se le hicieron a los cadáveres, pero nunca había oído algo así. ¿Qué me cuentas tú? Fue la primera vez que haya escuchado o visto algo así en un caso. Desde entonces no he tenido un caso en el que haya ocurrido algo similar, ubicando algo dentro de un cuerpo. La mutilación post-mortem indicaba que se trataba de un asesino que había sentido placer con el tipo de violencia más depravado, además de haberse asegurado de no dejar ninguna pista. Los investigadores inmediatamente pusieron su mira en dos sospechosos insólitos. Debido a la cantidad de puñaladas y el patrón que éstas seguían, todos pensaban que podía haber sido un amigo o un familiar que tuviera algo contra ellos, porque esto parecía personal. Y se volvió personal de manera muy rápida a quien la policía tenía en la mira. Algunos de sus nietos habían tenido ciertos problemas de salud. Cuando se los interrogó, había algo en ellos que le hizo pensar a la policía que podían ser sospechosos viables. Los hijos de Robert, Oliver y Tony, tenían casi 30 años y eran más que capaces de vencer a una pareja anciana. Se sabía que ambos muchachos tenían problemas de salud mental. ¿Qué te hizo considerar los sospechosos principales? Había una dependencia financiera entre Chip, Robert y los nietos. Además, ambos muchachos mostraban señales de comportamiento errático y algunos arrebatos violentos. Esto nos pareció clave. ¿Y qué me dices del arma homicida? ¿Qué tipo de arma homicida estabas buscando? Buscábamos un cuchillo de entre 4 y 6 pulgadas. Se trataba de una especie de cuchillo de caza. Encontramos cuchillos similares en la casa de Robert. Se acumulaban más de 22 cuchillos entre los dos muchachos. Parecía impensable que los nietos de Chip hubieran desatado ese nivel de violencia. Sin embargo, todas las familias tienen sus secretos. Los policías hicieron varios registros y encontraron un dibujo realizado por uno de ellos que les preocupó, el cual mostraba a un individuo con un cuchillo ante una cama. Un individuo parado con un cuchillo ante dos individuos en una cama. Sí. Claudia y Chip fueron apuñalados en su cama. Por lo tanto, la policía dijo, tenemos a las personas, solo tenemos que descubrir cuál de ellos fue. En casos como este, la policía habla con cada familiar cercano, por lo tanto, iba a ser normal que tus hijos y tú fueran interrogados. Sin embargo, quedó claro al poco tiempo de que aquí la policía buscaba algo más. La atención viró hacia mi hijo Oliver, parcialmente porque cuando registraron su apartamento él tenía un cajón lleno de cuchillos. Entonces, ¿era una colección de cuchillos o cuchillos de cocina? Eran cuchillos de cocina aleatorios y cuchillos plegables. Y había unos 20 distintos en un cajón. Así que creo que la policía se quedó con la impresión de que era un fanático de los cuchillos o que estaba obsesionado. ¿Y el dibujo era evidencia de que alguien en particular hubiera cometido los homicidios? Parecía un autorretrato. Mi hijo Tony... La policía reaccionó muy intensamente a él. El oficial temblaba mientras miraba el dibujo y le dijo, oh, dibujaste una imagen de los asesinatos. Yo fui fiscal, por lo que si escuchara esto desde afuera, incluyendo los cuchillos y las diferentes cosas que mencionaste, le diría a la policía que observe más de cerca. ¿Alguna vez pensaste que alguno de tus hijos pudo haber cometido los homicidios? Quizás a las 6 semanas comencé a imaginar lo peor. Hubo una noche en la que recuerdo haberme despertado a eso de las 3 a.m. y descubrí a mi hijo Tony lavando ropa en medio de la noche. Comencé a pensar, ¿eso fue la misma noche? ¿Podía haber estado lavando la ropa ensangrentada? ¿Era posible que la evidencia estuviera justo enfrente de mí y no quisiera admitir que sabía quién había matado a mi padre y era mi hijo? ¿Pero eran los propios nietos de Chip realmente capaces de alcanzar ese tipo de rabia? Y había algo más que molestaba a los detectives, y era que, a pesar de la brutalidad del ataque, el asesino no había dejado prácticamente ninguna evidencia física en la escena, ni huellas dactilares, ni sangre, ni ADN. ¿Cómo se relacionaba este tipo de investigación con lo que la policía estaba acostumbrada a lidiar? Era un tipo de asesino con el cual nunca se había lidiado. Se trataba de un asesino frío y meticuloso, además de ser muy probablemente un psicópata.
Hacía falta un nuevo enfoque para este nuevo perfil. Enseguida se recurrió a gente de diferentes agencias, incluyendo el Departamento de Justicia, el FBI e investigaciones del fiscal de distrito. Todos tenían que colaborar. Sí, absolutamente. El Departamento de Policía de Davis contactó a la Unidad de Análisis de la Conducta del FBI, liderada por Chris Campion. Durante los últimos 25 años ha trabajado en los crímenes más violentos del país. La policía de Davis buscaba inicialmente a gente muy cercana a Chip y a Claudia. Sí, como tenía que hacerlo. ¿Por qué? Los dos hijos de Robert habían experimentado algunos problemas de salud mental en su vida. La gente no entiende que las personas que sufren enfermedades mentales son capaces de cometer un delito como lo somos tú o yo. Pueden tener la misma vida que Absolutamente. Y probablemente corren más riesgo de ser víctimas de un delito violento que perpetradores. Sin embargo, había una teoría que teníamos que descartar. Si uno de los hijos había experimentado un episodio psicótico extremo, una ruptura esquizofrénica de la realidad, teniendo una alucinación de que su abuelo y Claudia estaban atrapados en un cuerpo o algo así, él podía haberlos apuñalado bajo este delirio. Ahora entra en juego la diferencia entre la psicosis y ser un auténtico psicópata. Describe la diferencia entre ambas cosas en términos sencillos. Alguien es psicótico cuando sufre una ruptura de la realidad. Una forma extrema es la esquizofrenia, en la cual escuchas voces que te hablan, ves cosas. Yo podría mirarte y pensar que estoy hablando con una alienígena. Un psicópata es totalmente distinto, ya que conoce la realidad por completo y está en contacto con ella, haciendo lo que sea mejor para él, sin importarle cómo pueda afectar a las personas que lo rodean. ¿Llegó un punto en el cual se pudo descartar a los nietos de Chip o siempre quedaron en algún lugar como una posibilidad? Fueron descartados cuando supimos su nivel de esquizofrenia, el cual no estaba ni remotamente cerca de lo que pudiera explicar ese nivel de sangre y violencia. Ante un caso de homicidio como este, ¿hay ciertas características que puedas establecer sobre el tipo de persona que cometería un crimen como este? Si hubiera tenido que hacer un perfil, hubiese dicho que se trataba de un extraño, alguien que había pasado cerca y tenía una compulsión profunda y siniestra para hacer algo así. Chip y Claudia eran una pareja anciana, por lo que probablemente se trataba de un hombre blanco, ya que cruzar barreras raciales era muy poco común. Pensábamos que la persona que buscábamos podía haber tenido algunos arrestos por robo y que podía tratarse de un fisgón o algo así cuando iba recorriendo los lugares de la zona. La gente habitualmente comienza a preguntarse de inmediato quién, por qué. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que se te vinieron a la cabeza con respecto a quién podía haber hecho eso? Lo primero que se me ocurrió fue que podía tratarse de alguien que tuviera algo que ver con Chip. ¿A qué te refieres? Pensaba que podía tener que ver con alguno de los casos que él procesaba o alguno de los delincuentes que no podía liberar o algo así. Él podía ser arisco a veces, por lo que pensé que podía tratarse de alguien a quien le había caído mal. Si esto tenía algo que ver con el historial de Chip como abogado, la lista de sospechosos podía ser inmensa debido a que la gente que él había representado debía ser numerosa. Había bastantes, de muchas procedencias diferentes. Chip había estado realizando apelaciones de manera bastante reciente y una de ellas involucraba a una persona de la mafia mexicana. Ciertamente era una posibilidad, algo que ameritaba ser tenido en cuenta. Uno no puede ponerse ante ojeras, sino que tiene que estar abierto a todas las pistas que arroja la investigación. Una de las cosas que nosotros recomendamos, con la cual la policía de Davis estuvo de acuerdo, fue hacer una investigación a fondo en el barrio. ¿Qué significa eso? Llevamos a oficiales de la fuerza de la zona de Sacramento y unos 25 agentes del FBI experimentados e investigamos a fondo en el barrio. Fuimos a todas las casas y no solo supimos quién vivía en cada una, sino que también quisimos descubrir quién se quedaba en ellas de manera regular. ¿Surgió algo interesante de eso? Sí, uno de los vecinos se dirigió a nosotros y nos dijo, «Hey, no es por nada, pero había un tipo que vivía 2 casas abajo y no sé su nombre ni nada sobre él, pero se mudó poco después de los asesinatos de Chip y Claudia. Por lo tanto, le pedimos que hiciera un poco de seguimiento y nos dijo, había unos adolescentes que vivían allí e iban de visita intermitentemente, pero ya se fueron todos». La nueva pista sonó prometedora y ameritó una mayor investigación. Había que descubrir quién había vivido. Sí, había que descubrirlo para intentar localizarlo. ¿Y
¿Pudiste descubrirlo? Estábamos por hacerlo cuando recibimos la llamada. Emergencias policiales de Davis. ¿Puedo mantenerme anónimo? ¿Qué quiere reportar? Un doble homicidio que ocurrió en abril. ¿Quiere reportarlo o tiene información sobre él? Tengo información sobre él. Los crueles homicidios de Claudia Maupin y Chip Northup dejaron a los investigadores con el perfil de un asesino frío y calculador, hasta que recibieron el misterioso llamado telefónico de un informante que alegaba tener información sobre los asesinatos. La persona que lo hizo me contó todo paso a paso. Cuando hablaste con él por primera vez, ¿qué te dijo? Habló de los objetos que estaban dentro de los cuerpos, las múltiples puñaladas, de muchas cosas que eran de conocimiento exclusivo de la policía. ¿Quién fue la persona que llamó? Su nombre era Álvaro Garibay. ¿Qué pasó luego de que supiera su identidad? Le preguntaron, ¿quién es este amigo tuyo del que estás hablando? Ahí mencionó a Daniel Marsh. Daniel Marsh, de 15 años, era un estudiante de escuela secundaria en Davis y un solitario que tenía a Garibay como uno de sus únicos amigos. Daniel no tenía antecedentes penales ni encontronazos previos con la ley. Sin embargo, se lo había descubierto llevando un cuchillo a la escuela. ¿El nombre de Daniel Marsh había surgido en tu investigación? No, no era para nada relevante en este caso. Abrió los estómagos de ambas personas. Insertó un teléfono en la mujer y un vaso en el tipo. Álvaro Garibay conocía detalles muy específicos que nunca se habían divulgado, por lo que había dos posibilidades. ¿Estaba diciendo con precisión lo que Daniel Marsh le había contado sobre esas cosas? ¿O él las había realizado? ¿Cuál creías que era la probabilidad de que esta fuera información certera y no una venganza por la cual a veces surgen personas que alegan saber quién cometió un asesinato? Me pareció muy probable que estuviéramos en el camino correcto. La persona que llamó había dado algunos detalles que solo el asesino podía conocer. En cualquier investigación intentamos retener información que solo puede saber alguien que estuvo en la escena o que la escuchó directamente del agresor. Él dijo que Daniel Marsh le había contado esto unos días después del crimen, pero ya habían pasado 2 meses. ¿Qué explicación dio por haber esperado todo este tiempo? Estaba aterrado. Le tenía miedo a Daniel Marsh, además de preocuparle qué podía pasar si revelaba el secreto. También tenía miedo de lo que Marsh podría hacer luego. Pero esta persona de 15 años realmente encajaba en el perfil del FBI de un asesino sádico. Chris Campion estaba decidido a descubrirlo. Uno de los miembros de nuestro equipo, un analista de inteligencia, descubrió que Daniel tenía una cuenta anónima en la red social Tumblr, en donde había un poco de pornografía. Había quizás 3 imágenes pornográficas y el resto estaba completamente enfocado en cosas sangrientas. ¿Qué tipo de cosas sangrientas? Todo lo que te puedes imaginar, desde accidentes automovilísticos hasta gente horriblemente mutilada y descuartizada, pasando por videos yihadistas y soldados estadounidenses recibiendo disparos o explotando debido a bombas. La policía no pierde tiempo en llevar a Daniel Marsh a un interrogatorio. Cuidadosos de no revelar de inmediato sus intenciones, los policías le informaron a Marsh que tenían que hacerle preguntas sobre el incidente del cuchillo en la escuela. El subsiguiente interrogatorio ofreció un inusual atisbo a una mente depravada. Antes de este interrogatorio, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que pensaste antes de sentarte frente a él con respecto a cómo ibas a encarar a este joven? Bueno, en cada interrogatorio que hacemos intentamos meternos en la mente de la otra persona. Afortunada o desafortunadamente yo ya tenía experiencia con personas con obsesiones y pensamientos macabros. Observemos aquí. Y mientras hablabas con él, no solo escuchabas sus palabras, sino que también lo observabas. Sí. Él no se afectaba mucho, su voz no variaba y no demostraba estar muy animado. Hola, tú debes ser Daniel. Sí. Soy Chris Campion. Un gusto. Él se quitaba las pelusas cuando le incomodaba algo de lo que hablábamos, rompía el contacto visual y observaba su ropa para quitarse pelusas imaginarias de ella. Como fiscal, me he enfrentado a un buen número de sospechosos de homicidio. Lo que veo en el lenguaje corporal, la manera de arreglarse la ropa y la falta de contacto visual de Daniel no es miedo ni remordimiento, sino señales de evasión.
Las personas capaces de cometer asesinatos como los de Claudia y Chip son generalmente muy inteligentes, más allá de su astucia y lo que sea que haya en sus cabezas. ¿Cómo percibiste a Daniel Marsh en ese aspecto? Daniel era muy inteligente, estaba muy preparado y se mostraba muy seguro. Había planeado cómo poder explicar todo. ¿Alguna vez entraste a esa casa independientemente de que ellos estuvieran allí o no? Fui una vez, ni bien nos mudamos. Bueno, ¿en qué circunstancia? Vecinos, conociendo vecinos, como para que ellos nos dieran la bienvenida. ¿Cuándo viste que eso empezó a cambiar? Lo enfrentamos con una mentira que había dicho con respecto a cómo se había metido en la casa de una chica que estaba entre los amigos de él que habían informado esto. ¿Cómo te metiste en la casa? Por la parte de atrás. Cuando le pregunté eso, mintió. Yo sabía que se había metido por la puerta del perro. Entonces, ¿entraste por la puerta de atrás? ¿Por qué mientes sobre ello? ¿O por qué ella nos daría un relato totalmente distinto sobre este último contacto, Dan? ¿Cómo entraste? Di la verdad. Entré por la puerta. La puerta del perro, está bien. Y ella informó que él se había parado frente a ella en el medio de la noche en una ocasión. Tú me cuentas eso y solo puedo pensar que algo empieza a encajar porque al haberse metido en la casa de su amiga y parado frente a la cama, eso debe haber sido quien le hizo eso a Claudia y a Chip. Absolutamente. Él no reaccionó bien cuando lo enfrenté con esto. Estás arruinando mi vida. ¿Por qué yo? No estoy arruinando tu vida, sino intentando resolver un homicidio, un doble homicidio. Y si lo hiciste, te entenderé y estaré para intentar que otra gente lo entienda, porque lo comprenderé. Necesito ayuda. Bueno, ese es el primer paso. Volvamos a la primera vez en que pensaste en matar a alguien. ¿Hace cuánto fue? Cuando tenía 10 años pensé en matar a la mujer por la que mi padre había dejado a mi madre y luego lo planeé. Le iba a cortar la garganta. Lo que dijo fue cuando él tenía 10 años. ¿Cuál fue la próxima vez que recuerdas haber pensado en matar a alguien? Esto se tornó más intenso en 9º grado. Cada vez que miro a alguien, puedo ver adentro mío destellos de yo asesinándolo. Bueno. Esa noche no lo soporté más. Tenía que hacerlo. Perdí un poco el control. Entonces salí a la calle y deambulé un rato buscando a quién. Quería determinar a qué casa ir pensando en quién podía ser una buena víctima. ¿Cómo se sintió Dan? Fue algo genial. Sentí felicidad y pura adrenalina. La dopamina me viajaba por todo el cuerpo. Fue la sensación más emocionante y disfrutable que jamás haya sentido. En el transcurso de 5 horas, Daniel Marsh confesó en detalle los homicidios de Claudia y Chip. ¿Cuál fue el significado de ubicar esos objetos dentro de sus cuerpos? Bueno, se lo pregunté y Daniel contestó que solo quería confundirnos, distraernos. Y lo logró. Lo logró por un tiempo. Mencionaste que tienes pensamientos de matar a prácticamente todas las personas que conoces, además de imaginarte el método. Sí. ¿Cómo me matarías? Te estrangularía con tu corbata. ¿Sí? Golpearía tu rostro contra el espejo y utilizaría el vidrio para cortarte las arterias. Te arrancaría los ojos y aplastaría tu cara contra la pared. Contestó las preguntas con diversos métodos. ¿Cómo encaja eso en el cerebro del tipo de persona capaz de cometer ese tipo de delitos? Es un psicópata. Sabe exactamente lo que hace. Mientras el agente Campion interrogaba a Marsh, los investigadores registraron la casa de su madre, en donde encontraron muchas pruebas incriminatorias, incluyendo ropa ensangrentada, cinta utilizada para cubrir huellas de sus zapatos y un cuchillo de caza. Sin embargo, aún quedaba una pregunta. ¿Por qué había puesto su mira en Claudia y Chip?
Cuando interrogaste a Daniel Marsh, una de las muchas preguntas contestadas se remontaba a la investigación hecha yendo casa por casa. ¿Qué descubriste al hablar con él? Daniel nos contó que su padre se había mudado 2 casas abajo de Chip y Claudia y que eso ocurrió poco después de los homicidios. Entonces el vecino que se mudó poco después de los asesinatos fue el padre de Daniel Marsh. Su padre sí. Claudia y Chip eran simplemente objetivos, víctimas fáciles para él. Daniel admitió haber estado en su casa efectivamente antes de los homicidios. ¿Por qué él estuvo en su casa? Eran vecinos amigables. Daniel y su padre eran nuevos en el barrio y Chip y Claudia habían hablado con este último. Entonces Daniel y su padre fueron a la casa. Daniel Marsh fue arrestado el 17 de junio de 2013, acusado de 2 cargos de homicidio calificado. Para Robert Northup, esta noticia borró a su familia de la lista de sospechosos. ¿Qué me cuentas de tus hijos? Ambos quedaron totalmente libres de sospecha. ¿Qué significó la noticia para ellos? Estaban muy... No quiero decir que estaban contentos, pero sí aliviados. Nada de lo que ese chico había hecho tenía sentido para él. En verdad, no lo podía creer. Con el verdadero asesino arrestado, les quedaba a los fiscales el trabajo de llegar a una condena. Debido a la depravación de sus crímenes y sus continuos pensamientos homicidas, los fiscales decidieron juzgar a Daniel Marsh cuando fuera adulto. Amanda, cuando fuiste a juzgar a Daniel Marsh por estos 2 asesinatos, ¿qué pensaste ante todo? ¿Cuáles creían que iban a ser los mayores desafíos que tenías que encarar? Realmente quería que el jurado entendiera que una persona de 15 años es capaz de un delito tan atroz y que no estaba loco cuando lo cometió, sino que había sido algo metódico, planeado y muy bien meditado. Entre tus pruebas principales estaban las propias palabras de Daniel Marsh, las cuales quedaron registradas en una cinta de video que le mostraste al jurado. Podían ver su conducta mientras hablaba. Dime, ¿qué percibiste del jurado mientras veían a Daniel Marsh relatar lo que había hecho con tanto detalle macabro? Al observar su rostro y sus reacciones, se percibía su falta de emoción. No había emoción, llanto ni remordimiento. Ninguna expresión facial en absoluto. Creo que toda la habitación se tornó más sombría. A pesar de su confesión, el caso no era sencillo. Durante el juicio, no solo tenías que demostrar que él había cometido los homicidios, lo cual era obvio, sino que también, conforme al derecho de California, tenías que desacreditar que hubiera estado demente al momento de cometer los actos. Claro. La defensa culpó las acciones de Marsh a medicamentos que se le habían dado para tratar la depresión. La defensa intentó refutar la evidencia alegando la inimputabilidad en relación con el Zoloft. ¿Qué dijeron sobre la medicación al momento de declararlo culpable o no? Inicialmente dijeron que él estaba tan fuera de sí que no tuvo la intención de cometer los asesinatos, que el Zoloft lo hacía incapaz de distinguir entre el bien y el mal, pero cuando se lo observaba hablar, él recordaba cada detalle y describía olores, sonidos, acciones y su proceso de pensamiento. Todo había sido No estaba en un estado somnoliento ni de no recordar. No se podía alegar eso con esos detalles. Exacto. Tenía todo registrado. Recordaba cada detalle con mucha facilidad. Cualquiera que escuchara esto diría, por supuesto que había algo mal en él para cometer esos asesinatos. ¿Eso no lo hace automáticamente demente? Nosotras sabemos que así no funciona la ley. ¿Qué te dijeron los expertos sobre su estado mental o cualquier problema de salud mental que hubiera podido tener, contribuyendo a que cometiera esos homicidios? Lo interrogaron 2 psicoterapeutas designados por el tribunal y... cuando se alegaba la inimputabilidad por demencia, el tribunal recurría a ellos. No fueron personas contratadas por la oficina ni a quienes nosotros le hayamos pagado. Y aún así establecieron que era un psicópata, como no había muchos en el mundo. Dijeron que era un sádico y un verdadero psicópata. ¿Pero lo creería un jurado? Un veredicto culpable implicaba una pena máxima de cadena perpetua, pero si era declarado demente, iba a ser enviado a un instituto de salud mental, en donde, si lo declaraban cuerdo, iba a poder quedar libre en cuestión de tan solo días. ¿Cuál fue el veredicto del jurado? Fue culpable de todos los cargos, homicidio calificado con uso de arma y tortura, además de múltiples agravantes con circunstancias especiales.
¿Cuál fue la condena? La máxima, de 52 años a cadena perpetua. Para las afligidas familias de Chip y Claudia, el veredicto les hizo sentir que se había hecho justicia, dándoles la impresión de que su larga pesadilla había llegado a su fin. Cuéntame, ¿qué piensas de los fiscales? Significó todo para mí y para nuestra familia, que ellos no toleraran nada. Eran rudos. Amanda estaba convertida en un dragón, ofreciendo una refutación para todo de manera afilada, rápida y feroz. Para la mayoría de la gente, cuando llega el momento en lo que respecta al sistema de justicia penal, todo termina. No en nuestro caso. 4 años después del veredicto culpable, California propuso una ley que amenaza con revocar la condena de Marsh. La aprobación del proyecto de ley del Senado 1391 implica que ningún menor de edad, independientemente de las circunstancias, pueda ser juzgado de adulto. En otras palabras, Daniel Marsh, quien cometió los homicidios poco antes de cumplir 16 años, puede solicitarle al tribunal ser liberado de prisión en cuanto cumpla 25 años. Para las familias de Chip y Claudia, la lucha por la justicia no se terminó. Sentí una gran responsabilidad, porque ya no se trataba de sus muertes, sino también de nuestra seguridad. Cuando recibí el llamado de Amanda, se encendió un fuego adentro mío y luego dije, iniciemos una petición, vayamos a la capital. Tenemos que decirle al gobernador que por favor detenga este proyecto de ley. No todos pueden cambiar, ni son capaces de rehabilitarse, sin importar su edad. A pesar de los esfuerzos de la familia, el proyecto de ley 1391 fue aprobado. Ahora mismo estamos luchando contra la ley 1391. No estoy de acuerdo con que un menor deba ser juzgado como adulto, pero este no es el caso. Yo soy la Simplemente primera en no lo decir es. que se les debería dar otra chance. Claro, creo que hay un grupo muy selecto de adolescentes que pertenecen al sistema judicial adulto. Es un porcentaje muy ínfimo, pero quienes deben estar ahí realmente deben estarlo. Daniel Marsh es una de esas personas. Si él sale, volverá a matar. Hay dichos entre las familias de víctimas de homicidios, entre fiscales, entre las familias de niños asesinados, como el de no notoriedad. Esto significa no darle notoriedad a los culpables, pero siempre recordar a las víctimas. Quiero terminar hablando contigo sobre tu abuela, Claudia. Ella era la luz de nuestro mundo. Vivió una vida que queremos honrar. Ella se lo merece. Y Chip también. A veces voy manejando y recuerdo que siempre la llevaba en auto a cualquier lugar, pero todavía hoy sigo queriendo alcanzar su mano mientras voy conduciendo. ¿Qué hace que eso sea tan automático? Es algo que me dan ganas de hacer. Es significativo para mí cuando voy en el auto porque se fue. Y me gusta conectarme con ella, por lo que estiro mi mano para sentirla. Ella sabía ocupar un espacio en tu vida, haciéndote sentir que eras la única persona en el mundo que importaba. Por lo tanto, cuando digo que era mi mundo, lo digo en serio.